Qué maravilla, ¿no? Cumplir 44 años de lucha, sin dejar un solo día de hacer algo por nuestras hijas y nuestros hijos. Es algo increíble. Nosotras mismas cuando hablamos nos parece mentira, quedamos muy poquitas. Claro, porque tenemos entre 90 y 96 años. Somos un montón. Hoy mi discurso tal vez no es lo que ustedes esperan, pero les va a gustar. Voy a hablar de las madres que hemos convivido permanentemente, que han muerto últimamente. No puedo hablar de todas porque somos muchas, hemos llegado a ser 2000. Imagínense ustedes cuando recién empezamos. Bueno, y después se fueron alejando y algunas fueron muriendo, claro, por supuesto. La ley de la vida. Quiero hablar de ellas, de las cosas más íntimas, de lo que vivíamos en la casa y cómo era cada una, para que ustedes las conozcan un poquito más. No voy a hablar de las madres de Córdoba porque siempre fueron de familiares. No voy a hablar de las madres de Rosario porque Rosario funcionó bien con María Rosa, pero después se quedaron otras madres y cuando hubo un presidente, un gobernador que era socialista, le dijo a las madres que se cambiaran el nombre, que en vez de ser madres de Plaza de Mayo, fueran madres de la Plaza San Martín. Y ya no fue lo mismo. Tampoco voy a hablar de las de Neuquén, que se enojaron porque no la querían a Cristina y a Néstor, porque eran muy radicales. Hicieron una carta muy dolorosa y se fueron. Y tampoco voy a hablar de las madres de Santa Fe, porque también se fueron con esta idea trágica y terrible de que no quería que habláramos bien de los palestinos porque ellas eran judías. Sobre todo la madre que dirigía todo era judía. Y estaba muy enojada porque nosotros defendíamos a los palestinos. Así que de esos 4 filiales no voy a hablar. De algunas otras han muerto las madres y han trabajado poco tiempo, por lo cual no me queda mucho para decir. Pero de las otras, de las que tuvimos mucho contacto, tampoco voy a hablar de las madres que se fueron cofundadoras, todo eso queda casi tácito, ¿no? Voy a empezar hablando de la madre de San Juan, Esther. Esther era una mujer, la que no lo conocieron, delgada, alta, elegante. Era la mayor de todas nosotras, muy trabajadora, muy inteligente. Esther hizo 2 encuentros increíbles de 40 madres que estuvimos 2 días, no era poca cosa, pero nunca pudo hacer una marcha. En San Juan era muy difícil marchar. Entonces ella, que sí quería que los jueves fueran de ella, consiguió que un joven que estaba en una plaza le diera un pedacito de su mesa, de su tabla, y ella todos los jueves estaba toda la tarde en la plaza vendiendo el material de las madres, los periódicos, las revistas y los libros. Esther hizo 2 encuentros buenísimos y en la semana trabajaba mucho, daba charlas en todos lados, la querían mucho, tenía un grupo importante que la apoyaba y había un grupo de madres también que la acompañaban, pero no la acompañaban a la plaza, creo que había 1 o 2, pero Esther era clave. Hacía una comida árabe riquísima, siempre estaba presta para atendernos, preparaba para que fuéramos las madres de Capital a hablar y preparaba muy bien los actos. Así que Esther, para nosotros, vive en la plaza con nosotros. Después voy a hablar de la madre de Mendoza. La madre de Mendoza era una madre que estaba muy enferma, se llamaba Elsa, estaba muy enferma, tenía un corazón muy grande y le daba mucho trabajo, estaba siempre anticoagulada, tenía un hijo preso, además del hijo desaparecido, la hija desaparecida.
Elsa tenía una cualidad. Ella quería estar en todo. Muchas veces nos acompañó a viajar, viajó con nosotras. Era una mujer preparada, era maestra, había sido profesora y tenía muchas ganas de vivir. Tenía una casa en las sierras y ahí cosechaba. Tenían nueces, aceitunas y esperaba con ansias la salida de su hijo de la cárcel. Lo iba a ver siempre y venía muy dolida porque era la época peor de la cárcel. No solamente los torturaban a nuestros hijos que no los veíamos, también los torturaban a los que estaban presos. Así que Elsa peleaba por dos lados. Por la plaza, que sí se hacía en Mendoza. Las madres de Mendoza marchaban a las 11 en la plaza de Mendoza, porque a las 11 es cuando se junta gente porque están los bancos. O sea que cada una también buscaba la forma de que hubiera mucha gente. Eso era Elsa. Elsa también preparó encuentros. Elsa también nos recibía en su casa. Elsa también nos acompañó en todo y llevaba adelante el proyecto de las madres. Después voy a hablar de a poco, ¿no? Voy a ir salteando de un lado para el otro, no todas de las provincias. Voy a hablar de María Rosa de Luján. María Rosa de Luján era una mujer muy humilde que tenía su casa a la orilla del río Luján. No me acuerdo si le faltaba el hijo o la hija, porque lo que sí me acuerdo es que se le murió una nena de 15 años también. Por eso se me mezclan los hijos. María Rosa era una mujer que tenía tanto amor para lo que hacía, era tan suave, tan delicada. Tenía un programa de radio. Ella lo hacía antes ya de que le pasara lo que le pasó. Tenía otros dos hijos, otro varón y otra mujer. Y un día llegó la inundación y le llevó todo. No le dejó nada. Pero nada, ni un plato. Nosotros le hablamos desesperadas. A ver qué necesitaba, que nos dijera, que hiciera una lista. Decinos, María Rosa, ¿qué precisás? Dijo, no, lo demás ya vendrá. Solo quiero el guardapolvo y los libros donde estudian mis hijos, que van a la escuela. A mí me descolocó. La humildad de esa mujer, no le importaba lo que le faltaba, quería que sus hijos fueran a la escuela. Era lo que más le importaba, lo que no quería que le falte. Escuela. Siempre venía a Buenos Aires, siempre estaba en las marchas. En Luján la quisieron mucho, la quieren mucho. Por su humildad, por su trabajo, por su vida. Seguramente que muchos se van a acordar de ella cuando escuchen lo que hablo. Y ahora voy a hablar de Chiqui. Se llama Herminia, pero nadie la conoce por Herminia. Todo el mundo le decía Chiqui. Chiqui de Mar del Plata. La claridad política que tenía esa mujer para llevar adelante hasta el último punto de las madres es única. Lo que ella defendía en ese Mar del Plata, que le costó tanto, porque había familiares, había abuelas, y tenía que pelear como peleábamos nosotros para mantener nuestra línea. No a la reparación, no a los cadáveres. Y en Mar del Plata marchaban. Marchan todos los jueves. Todavía hay algunas compañeras en Mar del Plata. Y Chiqui se enfermó. Chiqui le gustaban mucho los teros. Tenía 2 teros en la casa que la seguían a todos lados. Y un día vino alguien muy malo y se lo robó. Sufrió, lo sintió un montón. Ella venía a todas las marchas de resistencia, a todos los actos que hacíamos las madres,
y no faltó nunca en la Plaza de Mar del Plata. Siempre estaba dispuesta para salir, para ir, para hablar, para hacer. Con una claridad de la política de las madres como pocas veces vi en otras madres. La verdad, la extrañamos tanto a Chiqui. Y ahora voy a hablar de las madres de la casa. De las madres de la casa que fueron muriendo último. Me anoté los nombres porque, aunque parezca mentira, a veces a uno se le escapa alguno. Y había hecho toda la lista de las madres de las que iba a hablar, de las que fueron muriendo último, de las que convivimos muchos años juntas. Y hace unos 6 días me desperté así en la madrugada y dije, ¡ay! No la puse a Cota, habiendo convivido tanto con ella. Esas cosas que a uno le pasan con la memoria. Por eso voy a empezar por ella. Cota era la mamá que tenía más años, la madre que tenía más años. No le gustaba hablar. No le gustaba hablar en los actos, no le gustaba hablar. Ella le gustaba hacer. Ella le encantó el boletín. Cuando salió el boletín le gustaba buscar cosas y a ver qué íbamos a poner, qué no íbamos a poner. Ella era la que se ocupaba de eso mucho. Le encantaba. Estaba dispuesta para todo. Me acuerdo siempre una vez que hicimos las fotos de los militares. Hicimos cantidad de fotos de asesinos, torturadores. Hicimos que la gente y también las madres le hicieran las rejas arriba con un lápiz rojo grueso. Si la dejábamos a Cota, hacía todos ella. Nos decía, Cota, pará, ya hiciste un montón, dejá que venga la gente. Y vinieron muchas personas, cientos de personas. Y creo que fue un 9 de julio, decidimos pegarlos en las paredes. La primera que estuvo levantada a las 6:15 de la mañana, Cota. Con el engrudo que trajo hecho de su casa, que cada una tenía que traer para pegar las fotos, esas fotos enrejadas. Porque ella era así, calladita. Muy calladita. Cota amaba la plaza. Ella de cualquier manera venía. Cuando estaba en el geriátrico, me pidió fotos de la plaza. Y le pidió a los hijos que la trajeran a la plaza para despedirse de la plaza. Hemos llorado como pocas veces. Se vino a despedir de la plaza. Y las fotos las pegó así en el costado de la pared y se acostaba horas hasta que murió mirando las fotos de la plaza. Tan pequeñita y tan grande. Cómo le gustaba estar en la mesa todas juntas. Cómo disfrutaba. Y el amor por la plaza fue infinito. Infinito. María. María y María del Carmen casi las tengo que nombrar juntas, porque son las madres que empezaron a hacer casi el archivo, podríamos decir, cuando tuvimos la primer casa, en la calle Uruguay. No solo el archivo de las madres, de las denuncias de las madres, sino de otras denuncias. Ellas llegaban, se encerraban en una pieza y trabajaban. María escribía a máquina, o María del Carmen, y una le pasaba a la otra. María tenía un programa de radio. Era una mujer muy culta, María. Había viajado mucho, le gustaba mucho la música clásica. Ella me llevó al Colón para que yo lo conociera, porque no lo conocía.
ella siempre iba. Y en el programa de radio, ella ponía unas músicas extraordinarias, todo lo que conocía de música clásica. Y las madres decían, che, pero ¿por qué no pone otra cosa? Digo, no, déjenla porque es el programa de ella y le gusta poner eso. Y también nos enseña a nosotros. Y María también venía siempre. Siempre vino. Nunca faltaba a la plaza, nunca ponía excusas para no venir. Y María del Carmen María también lo que hacía cuando era la época de las fiestas judías, nos traía la comida que comían ellos, varenequis, que a mí me encantaban, o ese pan que no tiene harina, que es finito, y nos contaba la historia de eso. Porque vivíamos juntas, porque comíamos juntas. Porque lo que no saben ustedes es que las madres vivimos siempre juntas, desde que tuvimos la primer casa. Pasó a ser nuestra propia casa. Por eso nunca se llamó oficina. Siempre fue la casa de las madres. La que podía venir temprano venía y comíamos y almorzábamos, tomábamos mate. Y María del Carmen, que le ayudó a María a hacer el archivo, escribía muy bien. Y un día yo le pedí que hablara en un acto, porque realmente también hablaba bien, pero ella es muy temerosa. Y habló. Y habló extraordinariamente bien. Y la aplaudieron muchísimo. Pero igual no se animaba. No se animaba. Me acompañó a algunos viajes. No le gustaba ir en avión. Así que algunos viajes que hicimos a Uruguay. Me acuerdo siempre cuando fuimos a Uruguay. Claro. Nos habían invitado unos pibes que eran rockeros. Pero rockeros de esos que fumaban porro. Entonces estábamos sentadas en un campo, porque era un recital de rock, con algunas cosas de teatro que iban a hacer la gente de Uruguay. Y me acuerdo que María del Carmen decía, ¿acá dónde nos vamos a sentar? Y nos van a dar una silla, nos vamos a sentar en el medio del campo, ¿qué va a ser? No está perimetrado. Bueno, nos sentamos ahí y vino la banda y se presentó, nos saludó y tocaron un ratito. Y después cuando volvieron a descansar, ella me dice, yo siento lo raro acá, claro, los pibes fumaban porro. Digo, María del Carmen, te vas a marear vos también, le decía yo. Nos reíamos con los chicos un montón. La verdad que María del Carmen era muy respetuosa. Ella fue maestra. Ella era de la comisión. Le gustaba discutir. No levantaba la voz, pero sabía discutir cuando no le gustaba algo, como lo planteaba. No cocinaba. No fue de las que cocinó. María tampoco. Pero algunas sí. Marta Vadillo como ser. Marta Vadillo, una gran compañera. También de venir todos los días, todas las horas. Y Marta cocinaba, le gustaba mucho cocinar y cocinaba muy bien. Porque había algunas que nos habíamos hecho cargo de cocinar, porque al principio comíamos un sándwich cuando estábamos en Uruguay, pero cuando nos mudamos ya a Hipólito Yrigoyen ya empezamos a hacernos comida. Y Marta cocinaba muy bien. Y Marta me acompañó a viajes muy complicados. Marta me acompañó cuando fuimos a Mato Grosso, a la selva, a estar con los sin tierra en las tomas de tierra. No podía creer el viaje que hicimos en un avión pequeñísimo que aterrizó en el Mato Grosso en medio de una tremenda tormenta. Y ahí nos vinieron a buscar y nos llevaron al lugar que ellos tenían, que era como un gran galpón con algunas habitaciones que nos dieron a nosotros. Y ahí empezamos a ver la obra maravillosa que dirigían los sin tierra. El creador de eso fue João Pedro Stedile. Y nos atendieron y nos recibieron y nos mostraron cómo hacían para tomar las tierras. Y fuimos con Marta y convivimos con ellos en el medio del Mato Grosso. Una experiencia única.
Y Marta vino muy contenta. Tenía un nieto que adoraba, que era lo único que le había quedado, que era el hijo de su hijo, que era físico su hijo. Y Marta era una madre de todos los días. Y cuando me enfermé y me quedé en la casa de las madres porque tenía una pierna rota mal y me llevé a una cama ortopédica y dormí ahí, ella me cuidaba junto con Poro y con Elisa. De Porota ya hablé estos días. Es muy triste lo que pasó, muy terrible, porque no pudimos acompañarla. Pero bueno, es como se dan las cosas. A Porota le gustaba, hacían las cuentas con Beba. Como ella había tenido una empresa, sabía mucho de contabilidad y nos ayudaba en eso. Y todos los días, y la plaza, y el amor por lo que hacíamos. Chela. Chela en realidad era una madre de Lomas primero, que había como un grupo ahí, y ella empezó a venir a la plaza de la Plata. Y venía en camión, en lo que podía. Y marchaba con nosotros, hasta que se incorporó a las madres de Capital. Y Chela trabajaba mucho. A Chela no había que preguntarle, cuando decíamos que íbamos a ir, ella preguntaba a qué hora salimos. Nunca preguntaba si era lejos, si era cerca, si hacía frío, no. Ella estaba siempre dispuesta. Y se encargó siempre, se encargó de enviar las revistas y los periódicos. Un trabajo que le llevaba todo el mes. Que había que cargarlo después y llevarlo al correo. Y despacharlo y llevar la cuenta a quien se le mandó. Algunos iban en nombre personal, otros iban un montón. Y Chela estuvo siempre. Siempre. Hasta que se enfermó. Y no quería estar en la cama porque ella quería estar en la plaza. Y no podía. Y entonces íbamos y le contábamos y le llevábamos cosas. Pero ella quería estar en la plaza. Chela fue una madre muy querida por todos. Muy amada. Muy respetada. La seguimos queriendo, la seguimos amando. También le gustaba discutir. Y discutía bien, sabía mucho de política. Chela era una gran lectora. Chela en realidad se empezó a morir cuando se le murió el hijo que le quedaba. Estuvo mucho tiempo enfermo. Cuando se murió él, se empezó a morir ella también de a poquito. No soportaba vivir en el mismo lugar donde ya no estaba él. Chela nos dio ejemplo a todas de su humildad. Era una mujer muy preparada, tenía mucho talento, leía mucho y había viajado mucho también y conocía mucho. Cada madre dejó su vida en la casa de las madres. Porque en la casa de las madres había mucho trabajo, había que atender gente. Había madres que les gustaba más atender que a otras. Elcita. La dulzura caminando. El amor más grande por la plaza. Ella se quedó con un nieto de 1 mes y medio y una nieta tendría 2 años y algo. Sin embargo, desde el principio nunca faltó a la plaza. Siempre se le arreglaba para venir. Siempre estaba tan bien arreglada, tan linda. Ella le gustaba poner la mesa bien. A veces algunas somos más atolondradas, no. A ella le gustaba poner la mesa perfecta.
Los platos, las copas, todo en composé. Cebaba el mate, la que mejor cebaba mate. Sabía a quién le gustaba más frío, más caliente, con azúcar, sin azúcar. Se preparaba. El mate a la tarde lo preparaba Elsita. Elsa y el mate, ya estaba presta Elsa para el mate. No les cuento cuando veníamos de la plaza, que con unas bandejas así de factura. Pero especialmente el mate de Elsa. ¿Dulce o amargo? Era dulce por la dulzura de Elsa. Y se empezó a enfermar. En la plaza veía que como que la seguían. Y vivió mucho tiempo con esa... Pero fue tan cuidada por su familia, tan atendida, pudimos ir mucho a acompañarla. A veces nos cuesta, porque depende del contacto que uno tenga con la familia.